¿Conoces cuentos en los que a través de su narrativa se realizan críticas sociales o que por medio de ellas se refleja una cruda pero no tan alejada realidad? Reciban un cordial saludo, queridos televidentes. Mi nombre es Yuri Franco Toromonje y junto a Juan David Yondo Solís, como cada mañana, les damos la bienvenida a su noticiero favorito, Cátedra Vallejo. Hoy tenemos una programación especial, pues tenemos el agrado de presentar un reportaje, el cual gira en torno a un cuento donde dos infantes son protagonistas. Estos son gravemente discriminados por una sociedad ignorante y escasa de valores. Me refiero al cuento Los 2 horas. Pero primero conozcamos acerca del escritor y poeta responsable de que hoy gocemos de esta increíble narrativa. Me refiero a César Vallejo. Estamos en vivo con el alumno de segundo ciclo de la carrera de contabilidad, Heredia Díaz Axel Steve, quien nos hablará acerca de él. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Conozcamos un poco acerca de este importante escritor. César Vallejo es considerado por la opinión especializada como el más grande poeta peruano, representante imprescindible de las letras hispanoamericanas y referencia de la poesía mundial. Nació un 16 de marzo de 1892 en las serranías norteñas llamado Santiago de Chuco, perteneciente al departamento de La Libertad. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza Currinero. Con el paso de los años decide viajar a Francia y se queda allí un buen tiempo, sobre todo para crecer en la escritura. Durante su permanencia en Francia, llegaría a conocer a su futura esposa, una joven de nombre Georgette Philippe Parr, de la cual se enamoraría inmediatamente y contraería matrimonio. Finalmente, en 1932, viviría en Francia sus últimos suspiros, llegando a fallecer el 15 de abril de 1938, y es enterrado en el cementerio Monroe. Gracias por tan detallada biografía. ¿Quién mejor para ello que nuestro reconocido futuro contador Heredia Díaz? Continuando con nuestra programación en vivo, con nosotros la estudiante universitaria Carguanira Ruiz Natalie Yubirí, perteneciente a la carrera de Derecho, quien nos narrará este impactante cuento Los 2 horas. Gracias por considerarme para tan importante reportaje, aún más cuando por años he sido partícipe de proyectos sociales contra la discriminación. Los 2 horas trata de 2 niños indígenas los cuales se perdieron y llegaron hasta Piquillacta, ubicada en Urubamba, una de las primeras poblaciones civilizadas del Perú. Ya estando en la aldea, entraron a conocer el sitio, donde para ellos todo era nuevo y asombroso, ya que nunca habían visto cosas como las que se encontraban en aquel lugar. Asimismo, la gente los comenzó a discriminar y a decirles palabras ofensivas, a las cuales ellos no les tomaban importancia. En el cuento se menciona que al pasar por la plaza ellos deciden entrarse en la iglesia, donde se realizaba una misa para difuntos. Al finalizar la ceremonia comienza a sonar el canto sagrado, y fue en ese momento donde los jóvenes Analquer y Juncio echan a reír. Pero fue Juncio quien rió más. En cambio, Analquer se quedó sorprendido y fue en ese momento donde sale el sacristán y los comienza a perseguir con un carrizo y los llama blasfemos junto con otras palabras más. A la par sale un par de personas del pueblo y los insulta. De este modo, todos los pueblerinos estuvieron en su contra, gritándoles que se burlaban de Dios. Finalmente llegó los policías y se llevaron a los pequeños 2 horas. Gracias, estimada Carguanira Ruiz, por tu tiempo y por relatar a nuestra audiencia tan valioso cuento que nos invita, por supuesto, a la reflexión. Por favor, quédate con nosotros. Tenemos noticias importantes acontecidas en los últimos días a cargo de las estudiantes de traducción e interpretación Neciosub Cisquén Nicole y Quesquén Carrero Brete, reporteras de nuestro noticiero. Así es, estimado telespectador peruano. El día de hoy recibimos una noticia sobre Carolina Montañez, quien fue víctima de agresión física y discriminación racial por parte de un cliente. Los hechos se dieron en un local del centro comercial Sodimac en San Miguel. La víctima cuenta que todo se dio a raíz de que le pidió a los padres de una menor que tuvieran cuidado con la niña, ya que podía golpear a su mascota. Esto pareció molestarle al padre, quien empezó a ofenderla por su tono de piel. No conforme con ello, cuando Carolina se encontraba en otra sección de la tienda, el hombre se acercó a ella acompañado de una supervisora del local, indicándole que debía sacarla, ya que los negros no debían estar ahí. Dicho esto, procedió a golpearla con una vara de metal, provocándole moretones en la pierna y la espalda. Además, Carolina denuncia que el personal de la tienda no hizo nada mientras ella pasaba por esta situación.
Asimismo, afirmó que no quisieron contribuir con la denuncia para identificar al agresor. Por su parte, Sodimac emitió un comunicado sobre lo sucedido, indicando que tomaron las medidas necesarias para que la situación no pasara a mayores, pero que los involucrados rechazaron cualquier tipo de ayuda, aunque esto fue negado por la víctima. También mencionaron que su personal no tiene la autoridad para retener a nadie. Finalmente dijeron estar dispuestos a contribuir con las investigaciones para aclarar lo sucedido. Y las malas noticias no cesan, puesto que el pasado martes 23 de mayo del presente año se manifestó otro caso de discriminación étnica en nuestro país. Durante la transmisión del popular programa Esto es Guerra, se realizaba un juego de adivinanzas. Al joven Johan Cartagena le tocaba adivinar y su compañero Gina Cereto intentó hacer que acertara la respuesta, calificándolo como primate por el simple hecho de tener piel oscura. ¡A ti te dicen! ¡Chevy! ¿Qué sé yo? ¡Gorila! ¿Mono? No. A pesar de las múltiples disculpas realizadas por el victimario, la población peruana no daba su brazo a torcer y a través de las redes sociales pedían que las autoridades hicieran algo al respecto, puesto que no era la primera vez que dicho programa evidenciaba un mal ejemplo hacia sus televidentes. No pasó mucho tiempo para que el caso llegase a oídos del Ministerio de Cultura, cuya entidad rechazó y denunció los calificativos despectivos hacia Johan, provocando la suspensión del señor Gina Cereto en esta guerra. Gracias por informar estos lamentables pero importantes hechos, pues nos demuestran que aún hay actitudes por las cuales protestar. Contamos también con la presencia del estudiante de Derecho Regalado Jiménez, Luis Adrián, quien nos responderá qué piensa sobre las actitudes que tuvieron las personas con respecto a los 2 soles. Gracias por la bienvenida. Según el conocimiento que tengo sobre la obra, veo que existe una especie de discriminación que viene a partir del poco conocimiento que tenían las personas sobre el lugar de donde provenían los soles. No digo que con esto esté justificado su accionar, digo solamente que con un poco más de información sobre de dónde venían esos niños, de que las vivencias que estaban teniendo eran nuevas, tal vez la historia hubiese tomado otro rumbo. Sobre lo que ya mencioné, también podemos notar que cuando las personas empezaron a usar adjetivos como indios o blasfemos, y al ver que no hubo respuesta negativa o algún gesto de incomodidad por parte de los infantes, la gente pudo sentir algún tipo de superioridad y empezar a tratarlo con indiferencia y burla, pensando de que estaba bien hacerlo así, lo cual no es cierto. Además, nos encontramos frente a una notable doble moral por parte de los pobladores, quienes se encontraban en una iglesia en ese momento, cuyo mensaje principal es el amor al prójimo, mensaje que lamentablemente solo se quedó en las páginas de un libro antiguo y no en la mente y en el corazón de los laicos. Estamos nuevamente con Carbonera Ruiz, a quien agradecemos nos esté acompañando. Natalie, ¿cuál es tu opinión frente a lo que has podido observar hasta el momento? Lamentable la discriminación dirigida hacia los 2 horas. Es un problema social que en su momento nos identifica como personas sin valores, porque no existe una democracia justa. El problema que viene desarrollándose desde años atrás perdura en la actualidad, y no solo en los 2 horas, sino también en las personas, ya sea por su raza, por su religión, por su orientación sexual, por su color de piel, por su género, entre otros. En relación a eso tenemos el caso de un actor peruano muy famoso, Emilio Ancocio, que él narra haber sufrido de discriminación, tanto por su color de piel o por su lugar de procedencia, llamándolo delincuente, piraña o misio. Cuenta que cuando él era pequeño veía que todas las telenovelas, sus protagonistas eran de color de tez blanca, lo que le hacía a él cuestionarse y pensar de que probablemente nunca llegaría a actuar. Por ese motivo es importante reconocer y recordar lo que en la historia fue marginar a los 2 horas para evitar repetir esas mismas acciones de hoy en día. Es así como este breve pero magnífico cuento de Vallejo, denominado Los 2 horas, nos hace reflexionar sobre el flagelo de discriminación que es una realidad aquí en Perú, se expande y genera división. Además, gracias a su prosa magistral, Vallejo logra hacernos parte de la historia.
¿Qué cosa?, exclamaba la gente. ¡Qué indios tan estúpidos! Parecen unos animales. Solo en esa frase expresada por los pobladores, Vallejo nos da un vistazo para entender las injusticias cometidas. Los escritos de nuestro vate promueven una conciencia social. En los 2 horas, por ejemplo, permite que empaticemos con los personajes, identificando situaciones de prejuicio y maltrato que tuvo el pueblo de Piquillacta hacia los pequeños indígenas, y con ello un llamado a la acción para hacer frente a la problemática de discriminación. Ahora, y después de lo visto a lo largo de este reportaje, te pregunto, ¿situaciones como la ocurrida en los 2 horas siguen presentándose en la actualidad? ¿Se debe denunciar este tipo de casos? ¿Qué harías tú ante una situación similar? Con ello, llegamos a la parte final de este reportaje, donde tú sacarás tus propias conclusiones acerca de esta situación de discriminación social, en la que claramente vimos la postura de César Vallejo reflejado en los 2 horas. Nos vemos en una próxima oportunidad, en otra edición en torno a nuestro Vate Universal, aquí, en su noticiero favorito, Cátedra Vallejo.